Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que sea que nos esté escuchando. Sean bienvenidos a su podcast, Se Hizo la Machaca Podcast. Muy buenas a todos, muchas gracias por estar aquí un día más. ¿Cómo estás, Norberto? Muy bien. Muy Cuéntame, bien, ¿cómo estás, güey? muy bien. No sé por qué me da risa, pero muy bien. Qué bueno, me da Me mucho gusto. encuentro bien. Muy bien. Bien. Y pues nada, pues que queremos ahora este episodio hablar sobre un tema que me parece bueno, que es el soft skills o habilidades blandas. O competencias blandas, o habilidades blandas. suaves. Y es un tema que... Lo que también le llaman el currículum oculto. El currículum oculto. Que mucha gente los ha manipulado y los ha vendido como si fuera la gloria o lo que uno debe desarrollar siempre o el único, que son los típicos, voy a lograr lo mismo, ¿no? Los coaches motivacionales, que sí hay unas ciertas cosas que sí estoy de acuerdo con ellos, que habla sobre la inteligencia emocional, sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues poco a poco vamos a ir desmenuzando esas habilidades. Pero en sí, como definición, ¿cómo tú podrías definir? Como introducción al tema, ¿cómo podrías definir tú? Pues yo las habilidades blandas las catalogo como una serie de habilidades, de competencias, de aspectos que la persona ha integrado y que no están dentro del catálogo académico, por ejemplo, dentro de la currícula oficial que tú aprendes cuando vas a la escuela, a la universidad, y que sí cumplen un papel determinante a la hora de desempeñar cualquier actividad. Entonces pueden ser habilidades desde sociales, habilidades tecnológicas, habilidades emocionales, control de las emociones, incluso el simple hecho de saber editar un video, el simple hecho de saber subir un post, el simple hecho de saber hablar con el público, el no ponerte nervioso ante un público numeroso, el hecho de mantenerte ecuánime, con un ánimo tranquilo y sereno ante situaciones de estrés. Son una serie de habilidades que se pueden categorizar como habilidades blandas. Y también, relacionándolo con lo que es el currículum oculto, son este tipo de preparación para la vida profesional o para cualquier actividad que te va dando la experiencia. Por ejemplo, el estar junto a una persona que sabe mucho sobre un tema indirectamente te está también a ti preparando para poder desempeñar una actividad similar. Vamos a suponer, te vas con un carpintero que te va a enseñar carpintería. El estar con él constantemente ya te está formando porque te estás dando cuenta de cómo lo hace, cómo habla. Por ejemplo, nosotros que nos hemos desempeñado en el campo de la docencia, cuando tú das clases, normalmente empiezas a adoptar ciertos patrones o ciertas tablas de pedagógicas o de control del aula o lo que tú quieras, que tenía tu profesor fulanito de tal, al que en cierta medida le copiaste tal forma, ¿no? Entonces, este currículum oculto también es una especie de formación que se da de forma indirecta con el ejemplo. Una influencia. Una influencia. Sí, en todo parte, ya ves que su contraparte viene siendo las habilidades duras. Que las habilidades duras son las que pues han tenido durante los últimos tiempos, últimas décadas, un gran peso en el currículum. Y no digo que esté mal, porque son habilidades que se les denomina técnicas, habilidades técnicas, que te va formando como por ejemplo un arquitecto, que tiene ciertas habilidades técnicas como análisis, diseño, o un matemático, por ejemplo, un ingeniero, un filósofo, un escritor, o un tecnológico en cualquier ramo. O sea, te vienen formando como una persona para una cierta aplicación y vienes adquiriendo a lo largo del tiempo habilidades técnicas. Y sí, son bien remuneradas económicamente en el sector productivo, pero también siento yo que en la educación ha habido un gran vacío en educarte sobre las habilidades blandas. Es que volvemos al mismo tema a veces de la controversia que hay entre humanidades y tecnología, ¿no? El problema, la ventaja que tienen las tecnologías, la ciencia, etcétera, es que son cuantificables. Tú sí puedes cuantificar si un morro sabe o no sabe despejar, por ejemplo, en matemáticas.
Sí puedes cuantificar si esto está bien o está mal. Pero en las habilidades blandas tú no puedes cuantificar si una persona es buena o es mala en oratoria. Sí, No puedes puedes es muy subjetivo, ¿no? Sí, no puedes cuantificar si alguien es bueno o es malo en el control de sus emociones. Ok, bueno, no lo puedes cuantificar, pero sí lo puedes identificar que sí tienes esa habilidad. No, porque es cualitativa. Y la cualitativa, sí. y el problema es que la evaluación cualitativa siempre va a estar determinada por la percepción subjetiva de las personas que están experimentando en ese momento las habilidades de esa persona. O sea, tú dices, este canijo, qué machín habla. O sea, me convence, tiene una seguridad, un control del espacio, de la oratoria. Pero tú no le puedes poner de un 1 a un 10 cuánto habla, porque es una percepción subjetiva. Y igual, otras personas pueden decir, ¿sabes qué? Le falta le falta mucho. Le falta mover, o sea, le sí, falta control. Sí, como que tiene calidad, pero mira, todavía le falta. He visto mejores, dicen. Entonces, como que hay patrones de comparación, ¿no? Exactamente. Entonces, las habilidades blandas es precisamente por eso no están de forma abierta en las currículas, y de hecho es muy difícil darte cuenta de quién tiene o no tiene desarrolladas esas habilidades blandas hasta que se presenta la situación de que se tengan que efectuar. Te pueden contratar a ti para un trabajo, por ejemplo, y ellos no van a saber cómo te vas a manejar frente al estrés hasta que tú no estés en una situación de estrés. No pueden saber cómo tú vas a controlar tus emociones, por ejemplo, frente a una discusión entre compañeros de trabajo hasta que tú no estés en una discusión frente a compañeros de trabajo. ¿Cómo vas a hablar frente al público? Ese tipo de habilidades no se demuestran, y el problema es que también no existe en sí una formación estandarizada para ese tipo de habilidades, y muchas veces depende de la experiencia personal de vida de cada persona para desarrollarlas o no. Sí, yo creo que todo nace, las habilidades blandas yo creo que se van desarrollando en tu ambiente familiar, tu influencia familiar, tu influencia social dentro de tu vecindario, o ciertas cosas que tú vas desarrollando o copiando o teniendo una referencia, y tú ya vas, que no te das cuenta, pero cuando se presenta la situación te das cuenta que tú tienes mayor liderazgo que otras personas respecto a otras personas. Te estás dando cuenta que tienes miedo al hablar al público, pero te das cuenta que tu compañero es muy bueno interactuando con las personas. También la mayoría de todas esas habilidades sí surgen como a veces como un aspecto personal, pero se pueden trabajar. El asunto es que el trabajarlas implica disciplina, y por lo tanto implica ocio, porque no las puedes trabajar en el momento en que necesitas utilizarlas. O sea, para cuando surge la necesidad, tú ya tienes que saber hablar en público, resolver problemas, trabajar bajo estrés, todo ese tipo de cuestiones importantes, tú ya necesitas saberlas en el momento en que se presenta la situación. Por lo tanto, muchas de estas personas que desarrollan estas habilidades, o las habilidades que logramos desarrollar, se hacen en un momento de ocio. Tú aprendes, por ejemplo, a editar un video y a todo este tipo de cuestiones en tus ratos libres, a menos que te hayas dedicado a estudiar eso. En tus ratos libres es cuando aprendes. A menos de que tú mismo te hayas dedicado a leer en voz alta, etcétera, etcétera, a memorizar fragmentos de lugares, a manejar información de forma memorística y traer cosas para tener facilidad de palabras. A menos de que tú hayas empleado tu tiempo libre para eso, posiblemente va a ser muy difícil de que tú las puedas desarrollar, a menos que tengas un talento innato, ¿no? Sí, y todo parte de que son habilidades, o sea, tenemos que definirlas que son habilidades en general sociales, que tú tienes que interactuar con la persona o un grupo de personas para poder desarrollarlas o practicarlas, como tú dices. Si yo quiero practicar o aprender a editar un video, que es una habilidad dura o una habilidad, una técnica, ¿no? O sea, una técnica en sí, pues yo tengo que dedicarle unas ciertas horas. Pero el detalle es que es una habilidad técnica. Yo tengo que estar en mi computadora moviéndole, experimentando. Entonces, para desarrollar una habilidad blanda, tienes que salir al mundo a conocer gente, o de perdida a interactuar para poder ir desarrollando ese tipo de habilidades. E ir cambiando conforme va pasando el tiempo, porque también puedes tener una vida social muy activa e interactuar muchas veces y mucho tiempo con muchas personas. Pero si tú no cambias aquellos rasgos negativos que vas identificando, o no vas modificando la forma en la que te conduces en cierto grupo social, también esa habilidad no se desarrolla. O sea, hay mucha gente que es muy cabezona y dicen,
no, es que yo, ¿por qué voy a cambiar? Que el mundo tiene que cambiar y porque yo soy así. Porque yo soy así y me tienen que aceptar y me tienen que entender tal y como soy. Sí. Entonces, Mira, sí implica también una voluntad de ir modificando ciertos aspectos de la conducta. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, el sinaloense cuando sale de Sinaloa, todo el mundo le dice que habla gritando y que está y enojado. quiere imponer Y que está enojado, ¿no? Y dices tú, no, es que yo no estoy enojado, pero así hablo. No, okay. No, es que sí hablamos aquí en Sinaloa y tal. O sea, y ese es el problema. Y a veces cuando uno va afuera, no intenta a veces modificar ciertas cuestiones para poder tener un acceso al público. Adaptarse. Está bien, si no quieres cambiar, no cambies. Pero tampoco después te quejes de que el mismo público al que te estás refiriendo no acepta tu mensaje, porque a veces la forma puede resultarles a ellos muy agresiva, ¿no? Sí. Sí, es por eso que una de las habilidades también es el proceso de adaptación en la sociedad. O sea, si en la sociedad en sí hay un régimen de buenos días, buenas tardes, que son cosas sencillas que no te cuesta nada decirlas. O sea, tú ya desde ahí ya estás teniendo un buen trato con la persona y una buena aceptación. Y es ser una persona pues cordial, ¿no? O sea, de momento cuando tú te comunicas con una persona de una manera satisfactoria, el mensaje va a llegar con el receptor de una manera, pues lo va a recibir de una mejor manera. En cambio, si como tú lo mencionabas, si tú lo mandas un mensaje muy, muy fuerte, como el típico sinaloense o una persona muy, muy bronca, pues la persona se lo va a tomar de una manera muy, pues no tan... Sí, pues es que la civilidad es clave. O sea, el simple hecho de buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? Pase, por favor. Todo ese tipo de cosas pasan. Y algo muy reciente que ha estado pasando, por ejemplo, todos los pronombres, ¿no? De que el ella, etcétera, etcétera. También ahí es un rasgo de cambio. O sea, si una persona te está diciendo que lo llames con un pronombre que no es el suyo, en ese momento exacto a ti no te cuesta nada hacerlo para que esa persona se sienta mejor. O sea, ya sea que en tu vida personal lo hagas o no lo hagas, ya eso, por ejemplo, ahí te suma un extra, ¿no? Si tú te dedicas a ventas, si tú te dedicas a tratar con personas, ya sea maestro o lo que tú sea, en ese momento para que la comunicación fluya de forma mejor, a ti no te cuesta nada hacerlo, ¿no? Aunque en tu vida personal normalmente no lo uses. Y eso también es un gesto o un rasgo de inteligencia emocional o de inteligencia social, el saber adaptarte a la situación. Si yo voy a estar en un lugar en el que toda la gente, por ejemplo, es súper conservadora y súper de derechas, y estoy cumpliendo una función principal ahí, tengo una responsabilidad ahí, pues no voy a picar la cresta. En ese momento específico no lo voy a hacer, aunque ya personalmente tenga mis convicciones. Por prudencia, ¿no? Por prudencia, exactamente. ¿Sale? Entonces, ese tipo de habilidades también es la adaptación social, es una habilidad blanda que a mucha gente nos cuesta desarrollar. Fíjate, y por ejemplo, en mi caso, hay muchas personas que se les hace normal adaptarse a las ideologías o a las conductas de un ciertos grupos sociales. O sea, no llegas a imponer. Pero hay ciertas personas, y yo me lo he cuestionado, bueno, ¿por qué es tan imprudente? ¿Por a ver, qué una quiere cosa, imponer? ahí sí yo lo veo. Adaptarte a la ideología es muy distinto. O sea, el problema es, yo puedo llegar y convivir con las distintas ideas o las distintas ideologías o formas de ver el mundo, pero sin perder yo mis convicciones, mis ideales o la ideología que yo pueda mantener. El problema ya ahí sería llegar todo el tiempo a estar queriendo imponer o generar discordia o generar problemas, ¿no? Hay momentos en los que uno lo tiene que hacer. O sea, cuando involucra derechos, cuando involucra la defensa de la determinación de alguna comunidad en específico, ahí sí uno no puede ceder. Pero hay espacios en los que realmente no se debe... O sea, no es necesario. No es necesario. Si me preguntan a mí de una cierta ideología, si me lo preguntan, yo puedo tener mi propia opinión y puedo pensar diferente a pesar de que la otra persona piense muy distinto a mí, pero pues simplemente como él sabe que yo respeto su opinión, yo también espero eso. Entonces hay como que hay una comunicación buena, un cierto debate entre ideas diferentes, pero... Y es como que la característica básica eso de ser alguien civilizado. La capacidad de dialogar y no irte a los golpes o irte a la pugna, a la primera provocación o al primer motivo, como que es un rasgo muy característico de las sociedades civilizadas.
Entonces, eso lo decía Vasconcelos aquí en el norte, ¿no? José Vasconcelos decía que la cultura acababa donde empezaba a oler la carne asada. Y es lo que decía, pues que el norte, prácticamente en la época de la Revolución, era un lugar incivilizado aquí en México, precisamente porque estaba más alejado de la cultura, casi todo se resolvía a balazos. En ese sentido, la violencia era como el intercambio de ideas más común, diferente a la Ciudad de México, donde había cultura, donde había todo este tipo de situaciones. Y sí parece que la cuestión de la idea de ser civilizado va ligado a la capacidad de resolver los problemas comunitarios a través del lenguaje y a través del intercambio de ideas de forma oral, y no tanto del intercambio o de la imposición de ideas por medio de la violencia. Pero bueno, viendo el panorama general de las habilidades blandas, hay que definir o hay que dialogar cuáles son las habilidades esenciales o básicas que todo mundo estaría agradecido en que las tuviéramos como un común acuerdo. Por ejemplo, independientemente si yo no conozco a la persona, ¿cuáles serán las habilidades blandas que sí o sí la tenemos que tener muy en cuenta a pesar de nuestras habilidades técnicas? Pero o sea, que tener un ciudadano básico, tener ciertas habilidades blandas como de rigor. Es que yo creo que hay habilidades blandas en general, por decirlo así, y de ahí se derivarían un montón de microhabilidades que uno tiene que ir incluyendo poco a poco para poder lograr esa habilidad. Una habilidad sería la de la comunicación efectiva, por ejemplo. Una persona que se necesita que todo el mundo sepa comunicar efectivamente lo que quiere, lo que siente, lo que desea, lo que opina. Y sí, para poder comunicarle efectivamente, ahí entra la asertividad, ¿no? Sí. Por ejemplo, necesitas tener una autoestima para poder ser asertivo y no sentirte incomodado por la presencia de las otras personas o intimidado, lo que tú quieras, ¿no? Sí necesitas ser asertivo, pero la autoestima se construye de muchísimas formas, ¿no? Y se construye desde la niñez, o sea, cariño, contacto físico de los padres, aprecio, amor por parte de los padres va construyendo una autoestima. Después, cada logro que tú vayas realizando, cuando se te premia, cuando se te felicita por un logro, se te va construyendo esta autoestima. El reconocimiento de las demás personas como alguien valioso dentro de una comunidad también fortalece tu autoestima, y eso te da la capacidad para posteriormente poder ser asertivo cuando necesitas defender una posición. Luego, en la comunicación, el lenguaje es imprescindible. Por ejemplo, el tema que pasó con la generación Z, ¿no? Que es preocupante, que se puede entender, se puede justificar, pero sí es preocupante. Cuando salió cuando estaban saliendo lo de la vacunación del COVID, que decía consultar al médico los que están en estado de postración. ¿Y qué es postración? Había un montón de morros de 18, 17 años que no sabían lo que significaba la palabra postración. Y eso habla de la limitación que tiene el lenguaje. Entonces, entre más significado de palabras conozcas, entre más acervo lingüístico tengas, vas a tener la palabra específica para comunicar eso que deseas comunicar. Entonces vas a tener una mayor capacidad. Es una habilidad blanda. Ese bagaje lingüístico es una habilidad blanda que se desarrolla con lectura, con escritura, con el estarte formando, leyendo literatura, leyendo papers, estudiando, etc. Y es algo que si no lo haces, no lo vas a desarrollar. Sí, porque como muchas personas dicen, es que la comunicación efectiva es simplemente decir lo que uno quiere o opinar lo que está pasando, y no necesariamente. No. Porque hay formas. Te puedo malinterpretar. Ajá, me puedes malinterpretar, pero hay ciertas palabras, como tú mencionas, que es eso y eso. Sí. Entonces, si tú lo expresas de esa manera, porque ya traes un bagaje lingüístico, pues la persona receptora lo va a tomar como de manera literal como es. O sea, no va a haber malas interpretaciones. El tono como lo dices también tiene mucho que ver. Es por eso que la comunicación efectiva no necesariamente, no solamente es decir las cosas como son. Involucra control de las emociones. Por ejemplo, si yo te hablo, sí, si yo te digo algo de manera con un lenguaje muy, ¿cómo se llama?, rebuscado, y te lo digo con un tono muy alto de voz, hasta a veces hasta siendo impositivo,
tengo muy bajo control de mis emociones, tú vas a creer que te lo estoy diciendo enojado. O intentando humillarte. Ajá, sí. Es por eso que yo creo que los políticos tienen bien desarrollado este tipo de habilidades, ¿no? De comunicación efectiva. La gran mayoría incluso toma cursos, toma cursos de eso, de cómo moverse en un escenario, sí, de cómo vestirse, de qué gestos utilizar a la hora de estar en sus eventos de campaña. Todo ese tipo de elementos en la política se utilizan mucho, también se utilizan mucho en el marketing. Muchas de las personas, su credibilidad está basada únicamente en su apariencia física y en su expresión corporal. Sí, sí, claro. Bueno, y otra habilidad es, bueno, más allá en el ambiente laboral o en el ambiente organizacional o social, son la gestión. Yo pienso que uno sería la gestión de los conflictos. Por ejemplo, ¿cómo puedes llegar a un común acuerdo con dicha persona y solucionar un conflicto? Porque muchas personas tienen el conflicto y ¿qué pasa? No, pues ya no le voy a hablar porque se puede incomodar, o podemos generar una comunicación incómoda y pues mejor hay que evitarlo, pero el conflicto ahí sigue, no se soluciona, no se habla, entonces se va haciendo como una bolita de nieve y yo sigo teniendo el mismo problema contigo, por ejemplo, y se va agrandando y si yo no expreso lo que a mí me molesta o el conflicto que yo tengo contigo, pues nunca se va a hablar y constantemente va a ser como una bolita de nieve hasta que un día explote y te lo diga de una manera peor, va a salir peor. Entonces, ¿cómo poder gestionar un conflicto? Pues está muy ligado a lo que tú mencionas, ¿no? Como con la comunicación efectiva. De decir lo que te molesta, pero de una manera elegante. O sea, traer un... Y ser asertivo, mucha gente confunde la asertividad con ser alguien cerrado y aferrado. Y no, el ser asertivo es no dejar que pasen por encima de ti, pero también reconocer cuando te equivocas, ¿no? El ser asertivo es tener tus convicciones firmes, pero a su vez lo suficientemente flexibles como para no golpear a alguien con tus palabras cuando estás discutiendo. Sí. Y para eso que mencionas del trabajo, del poder entablar discusiones de forma elegante, como dices tú, tienes que tener, aparte del control de las emociones, un profundo autoconocimiento. O sea, saber de qué pata cojeas y qué es lo que te van a acusar las otras personas. Porque si tú sabes que normalmente tiendes a hablar muy alto y la gente suele confundirte con autoritario, suele confundir tus palabras con enojo, lo que tú quieras, tú sabes que te lo pueden acusar y ya lo puedes decir de antemano. Te pido una disculpa, ¿no, Alberto? Si de antemano te molestaste por la forma en la que te hablé. A veces me cuesta modular mi tono. Y en ese sentido, te pido una disculpa. Después de esto, ahora sí, dime lo que te molesta y si puedo hacerlo para corregirlo, lo vamos a hacer. Estoy siendo asertivo, estoy reconociendo un error y te estoy dando la oportunidad de que tú también expongas tus puntos. Ahí uno tiene que tener un profundo autoconocimiento de sus propias miserias y limitantes, sí, y también tiene que tener un pensamiento crítico pues lo suficientemente... Una autocrítica. Y un pensamiento crítico me refiero al saber analizar la situación de una forma global para poder encontrar un punto medio. Y a veces eso es pedirle demasiado a muchas personas por el contexto en el que se han formado, pues. Sí. Y como tú mencionas, o sea, una habilidad blanda no es fácil. No es tener habilidades blandas como su nombre lo dice, porque es blandito, no significa que sea fácil de desarrollar. A veces son las más determinantes. El hecho de que sean blandas es precisamente el que al ser intangibles tú no puedes cuantificarlas y a veces es bien difícil desarrollar estas habilidades. A un ingeniero súper fregón, tú lo metes al laboratorio a que te haga un robot y te lo puede hacer y puede estar días y días y te hace esas cosas, pero dile, ahora vas a presentarle este robot a este público de 2,000 personas. Sí, posiblemente se va a morir de miedo o quién sabe, ¿no? Capaz si sea una persona con... Sí, pues, pero es precisamente eso, pues, que a muchas personas les atemoriza todo lo que tenga que ver con social, porque somos animales gregarios. O sea, esto es como que un miedo o una habilidad profundamente instintiva que surge de las épocas en las que el ser humano se tuvo que desarrollar y que aquellas personas que tenían la capacidad de hablar, de desenvolverse socialmente, eran las que tenían un éxito evolutivo mejor. Y aquellas que lo intentaban, pero fracasaban, posiblemente se jugaban la vida en ello. O sea,
ahorita quizá no lo tenemos tanto, pero en esa época una persona que se jugara su estatus social frente al grupo, si ganaba, ganaba mucho y era reconocido. Y el reconocimiento entre los seres humanos lo es todo. Más que la riqueza, más que el dinero, el reconocimiento lo es todo. Ahora, una persona que fracasaba podía ser expulsado del grupo, podía ser asesinado por el grupo, podía ser abandonado. Entonces, te jugabas tu supervivencia. Entonces, este miedo a hablar en público, este miedo a quedar mal con los demás, es un miedo instintivo muy, 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 muy grabado en nuestro ADN. Y es imperante que las personas empecemos a fortalecer muchas de estas habilidades para poder tener no solamente mejores oportunidades laborales, que para mí es lo menor, sino tener una calidad de vida mejor. Porque cuando tú estás bien con tu entorno inmediato, con las personas que te rodean, tu familia, tus vecinos, tus amigos, y cuando puedes establecer relaciones significativas a través de esto, mejora tu calidad de vida, mejora tu experiencia, mejora la felicidad. Es eso, pues. Sí. La felicidad es estar en un ambiente grato que te permita a ti desenvolverte de una mejor manera como persona. Y en la medida en que no lo puedas hacer, eres más infeliz, tienes más problemas con las personas que te rodean y por lo tanto tiendes a tener todo tipo de problema, ¿no? Depresión, etc., ¿no? Entonces las habilidades blandas como que si vienen a suplir, el desarrollar estas habilidades si vienen a suplir muchas de las carencias que tenemos como personas en el día a día. Sí. Y por ejemplo, ¿qué gran responsabilidad hay en el campo laboral sobre los reclutadores, ¿no? O sea, hay un perfil técnico, ¿sí? Sé desarrollar, no sé programar, o sé escribir, o sé tales habilidades que antemano ya están bien desarrolladas por todo el recorrido académico que tuvo esa persona, pero cómo el reclutador también tiene que identificar bien de, no sé, ¿cuántas sesiones? 2 o 3 sesiones, entrevistas, saber ver e identificar si esa persona cumple con las habilidades blandas para poder desarrollarse en ese ambiente de trabajo. Y es que es por eso que muchos oficinas de departamento de recursos humanos ya después te pone el periodo de prueba de 1, 2, 3 meses, dependiendo, ¿no? Que desde el punto de lo laboral lo dices tú, o sea, que zarra porque pues tienes que ¿cómo se llama? Con esa trabajar con un menor salario, ¿no? etcétera. Con agonía de ¿me van a aceptar o no? Uh-huh. Pero reprimido. Por el lado de la empresa, pues dicen, nos estamos evitando contratar a un trabajador que posiblemente va a ser un problema en un futuro, sí, okay. Y nos estamos ahorrando un montón de broncas, ¿no? Y yo lo veo desde el punto de vista más civil, no tanto de las empresas, que sí, que forma buenos ciudadanos. O sea, estas habilidades blandas te permiten organizarte como comunidad y defenderte ante cualquier injusticia que pueda venir, ya sea de un nivel de gobierno o de cualquier otro grupo empresarial o lo que sea, ¿no? Un pueblo organizado, una comunidad organizada es el primer paso para una comunidad mejor, pues, y para establecer el bien común entre estos individuos. Sí. Bueno, otro tipo de habilidad blanda que yo me puse a indagar es sobre la gestión del tiempo. Cómo saber tú, como persona, saber identificar las prioridades, en qué momento debo de... Eso es bien difícil, sí, güey. O sea, realmente saber en qué actividades o en qué tipo de cosas invertir el tiempo, ser productivo, eficiente, o sea, cómo podemos gestionar ese tipo, porque viene siendo una habilidad blanda, güey, saber identificar, y va ligado con la disciplina, y va ligado con el reconocimiento de elementos importantes, de prioridades, la categorización, jerarquización de actividades en general, ¿no? Porque hay ciertas actividades donde pues son minúsculas, pero muchas veces uno se enfrasca en ese tipo de cosas. ¿Qué disfrutas más? ¿Jugar Smash Bros? ¿O trabajar? ¿Qué disfrutas más? No, pues obviamente pues, jugar, güey, o sea, el ocio más que nada. Pero en ciertos momentos, ¿qué es más importante? Pues a veces trabajar, ¿no? Entonces, hay gente que no ha fortalecido tanto esta disciplina, que no logra diferenciar qué es lo más o lo menos importante. Sí, tú lo puedes ver con los morros de prepa. Pero no te vas, o sea, otro ejemplo. Tú estás haciendo todas las cosas por una razón. Uh-huh. Por tu familia o
por alguien, ¿no? Porque quiero. Porque quiero, pero realmente si te la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Trabajar? O sea, ¿qué quieres priorizar? ¿Trabajar o ver a tu familia, güey? Ver a mi familia. Ver a tu familia. Entonces, va a haber momentos donde sí, vas a poder tener ese tiempo de darte el tiempo y poder priorizar a tu familia. Pero ¿qué pasa? Hay personas que pues llegan al extremo de, a pesar de que no hay mucho trabajo, dices tú, pues voy a adelantar, me voy a ocupar. Los workaholic, ¿no? Los adictos al trabajo. Los workaholic, ajá. Entonces, hay como todo, como dicen, ¿no? Como para todo hay momentos. Hay momentos donde el trabajo o otras responsabilidades van a ser prioritarias en ese momento. O incluso la limpieza, güey. Gente que dice, es que no he limpiado el depa desde hace cuánto, 15, 20 días. ¿Y eso? Es que he estado trabajando, mucho trabajo y estoy estudiando y estoy haciendo la tesis y que lo otro. Y no se da el tiempo él también para vivir en un espacio agradable, en un espacio limpio, que te va a ayudar psicológicamente a estar mejor contigo mismo y hasta salubridad. En la cuestión de la salubridad va a evitar que te enfermes o cosas por el estilo. Y eso también es un mediocre control del tiempo. Del tiempo, sí. Sí, por las personas que no. Y sí. Porque también se puede hacer un vicio o un hábito en levantarte tarde, por ejemplo, y poner en segundo término. Está bien que pongas en segundo término la limpieza por unos ciertos momentos porque tienes ciertas responsabilidades que cumplir. Pero después puedes querer subir o como prioridad la limpieza. Y no necesariamente vas a echar a un lado el trabajo, sino que como que constantemente estás dinámicamente cambiando de prioridades dependiendo del tiempo donde te estás desarrollando. Pero ¿qué pasa? Muchas personas se cierran y dicen, ¿sabes? El trabajo es primero. Pero como dicen, primero lo que deja y después lo que pendeja. O sea, puede ser válido en un contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, si estás en vacaciones, si te dieron vacaciones, ¿no? pues diviértete, o sea, diviértete, descansa. Ven con la familia, porque en fin de cuentas estás trabajando por alguien o por algo, por tu familia. Yo no conozco a alguien que trabaje nomás porque amo el trabajo. Porque ama el trabajo, lo está haciendo porque quiere generar recursos para poder y es bien curioso proveedor para darle una vida mejor a sus hijos o a su familia. Eso que mencionas es bien curioso porque posiblemente casi todas esas personas que se refugian en el trabajo y que nada más trabajan a veces están supliendo con el trabajo alguna carencia que ellos tienen. Muchos viven en una profunda depresión y soledad, se refugian, ¿no?, en el trabajo como para distraerse. O soledad. Sí, está. No, y esto nos conduce a que a veces, por eso te digo que no me gusta estas habilidades blandas enfocarlos tanto a lo laboral, sí, o a la productividad en sus aspectos más amplios, porque también muchas de los problemas de esto surgen de una sociedad profundamente enferma, pues. O sea, pareciese que todas estas habilidades blandas siempre hay que ponerlas al servicio del mercado. Sí. Cuando a veces ponerlas al servicio de crear relaciones significativas entre tú y las personas más cercanas, a veces es muchísimo más valioso y muchísimo más constructivo. El saber dar un buen consejo, el ser empático con alguien, el poder congraciarse y sentir el mismo sufrimiento ajeno, el poder ayudar a alguien que lo necesita en la calle, el poder experimentar ese sentimiento de cercanía con otras personas a través de la palabra e incluso el contacto físico, pues, es a veces más significativo que el hecho de estar vendiendo chingaderas, pues, o de estar produciendo cosas que después se van a convertir en chingaderas que se van a vender. Saber ayudar al desprivilegiado en ese sentido. Y el crear relaciones significativas, a eso me refiero, pues, creas lazos que te blindan ante la soledad, la depresión, la ansiedad, la pobreza, güey. Una comunidad unida y una comunidad unida y sólida, con lazos significativos, rara vez cae en pobreza, porque existe una colaboración mutua entre las personas. Si tú tienes un problema, yo te puedo ayudar, güey. Sí. Se te cayó tu casa, ¿sabes qué, güey? Aquí vamos todos tus amigos, toda la comunidad, todos tus vecinos, a ayudarte a reconstruir tu casa, güey. Eso se ve aquí en México se vio mucho en la época en la que estuvo el terremoto, los huracanes, etcétera, que hay una generosidad y hay una reconstrucción. Eso es cuando existe un tejido social. Y el tejido social se construye así, creando gente civilizada con la capacidad de poner sus diferencias de lado y establecer vínculos de contacto.
Y el tejido social es lo que mantiene una sociedad funcional. Independientemente de su nivel socioeconómico. Independientemente de su... o a pesar de su nivel socioeconómico. Sí. O sea, independientemente o a pesar de... Y cuando desaparece ese tejido social, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahí sí, pobreza, discriminación, miseria, crimen, y falta total de posibilidades de salir adelante. Sí. Entonces, yo creo que estas habilidades son sociales precisamente porque te permiten crear comunidades sólidas y comunidades duraderas y funcionales. Y cuando se ponen únicamente al servicio del mercado y solamente tu interés es vender más chingaderas, producir más, generar más dinero, realmente le estás dando esa función del embaucador. ¿Qué es lo que hacen los gurús en ciertas medidas? Los gurús tienen súper desarrolladas estas habilidades blandas. Pero están disfrazadas con mala fe. Pero están enfocadas precisamente al beneficio personal e individual más que al beneficio comunitario y social. Sí. Entonces están utilizadas para... Tu oratoria no está utilizada para llevar concordia a las personas y ayudarlas a resolver sus problemas. Está enfocada a venderle chingaderas, a convencerlos, a someterlos, a manipularlos. ¿Y qué pasa cuando no dejan de pagar la suscripción? Sí, pues obviamente a él no le importa. A ellos lo que les importa es ganar dinero. Y es ahí el problema, pues, que estas habilidades blandas son una herramienta. Una vez que ya se desarrollaron, son una herramienta. Entonces, la glorificación de estas habilidades blandas como la solución no lo es tanto. Yo creo que aparte del desarrollo de estas habilidades blandas, sí viene la búsqueda de un pensamiento crítico, un pensamiento ético también. O sea, una reflexión acerca del para qué las voy a utilizar. No solamente es el qué voy a desarrollar, sino el para qué. El para qué las voy a desarrollar. Porque al final de cuentas podemos tener una sociedad con muchísimas personas, con una capacidad oratoria impresionante, un control de las emociones increíbles, pero si es utilizado de una forma hasta cierto punto de vista psicópata o manipuladora o narcisista, pues estamos creando una sociedad de monstruos. Y parece que en la sociedad actual eso es lo que premia. Personas narcisistas, personas con una seguridad y un egoísmo, un egocentrismo enorme, que están utilizando sus habilidades para someter a otras personas, engañarlas, aprovecharse de ellas, etc. Sí. Ok. Y otra habilidad que quiero tocar, o que estaría bien tocar, es sobre el manejo del estrés, o la inteligencia emocional o manejo del estrés. Y lo digo porque actualmente, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Y con nuestra generación y con las nuevas generaciones. El manejo del estrés, güey. Cualquier cosita, como le dicen la generación de cristal, que cualquier situación que se les dificulte o cualquier situación estresante, tienden a abandonar el proyecto o andar el proceso. Y está pasando y es una realidad. No sé si lo has identificado con los jóvenes. Cualquier cosita con dificultad, güey, se les cierra el mundo y dices tú, caray. Es que ahí también no es, y te pones a pensar, esto no es nada. Con lo que se está estresando y con lo que le está pasando, yo lo veo allá afuera no va a poder sobrevivir. Y dices tú, está muy, muy, y tú caes en cuenta, pues una responsabilidad por mi parte para enseñarle y orientarlo. ¿Sabes qué? Mira, lo que estás experimentando es válido, es estresante, pero tienes que saber gestionar ese momento de esa emoción y no abandonar el proyecto al primer tropiezo que des, porque por ejemplo, en los tiempos, las generaciones pasadas, güey, yo recuerdo, por ejemplo, la generación de mis padres y los de mis abuelos, tenían cualquier situación y se les decía, lo tenían muy normalizado. Ellos ya antemano sabían que iban a tener ciertas dificultades y decían, chinga su madre, le voy a dar hasta que lo conseguían. Y se les hacía normal. Es como que era parte del proceso. Ahora, güey, cualquier dificultad, parece que no, es que no, está muy difícil, no pude y pues ni modo. Se me hace muy cabrón, me hablaron feo, me miraron feo. Y pues así es la vida, güey. Nunca vas a tener un lecho de rosas. Todas las condiciones que tú quieres tener favorables, nunca las vas a tener allá afuera, porque todos somos distintos,
vivimos en una sociedad muy dispareja, no todos estamos en la misma sintonía, hay diferentes niveles socioeconómicos, hay nivel tipo de educación. Obviamente, güey, si te sales a la calle de tu burbuja, hay personas que te van a querer asaltar. Y tú tienes que saber, pues, de perdida saber, pues, ni modo, pues me asaltaron, es parte de la vida. Voy y denuncio. Voy a salir, o sea, haces lo que tienes que hacer, voy a salir adelante y vuelta a la página. Y hay personas que se quedan traumadas, no lo superan. Entonces hay muchas cosas que sí se te... Pero eso también es resultado de que anteriormente hubo carencias en otros aspectos, carencias en la formación de la autoestima de forma temprana, carencia en la construcción de otro tipo de habilidades blandas, carencia en el manejo de la frustración, resiliencia, sobreprotección por parte de los padres en ciertas ocasiones. O sea, hay ciertas habilidades blandas que te sirven para poder enfrentar otro tipo de problemas posteriores, y el manejo del estrés a veces es justificado, a veces es injustificado. El problema es que como es una cuestión subjetiva y como todas las personas tienen diferente control, hay aspectos hasta biológicos, ¿no? Los niveles de cortisol bastante altos te permiten manejar mayor estrés, mayor dolor incluso, y hay personas que fisiológicamente no están capacitadas también para soportarlo. Una pérdida. Y también hay que ver el nivel de exigencia que están manejando la sociedad ahorita respecto a sociedades anteriores. O sea, tú mencionas lo de tu abuelo, lo de tu papá, pero tu abuelo y tu papá no tenían que saber inglés, francés y alemán para poder tener un buen trabajo. No tenían que tener también un conocimiento en una oratoria espectacular, no tenían que saber meterse en redes, saber aparte de tu trabajo, de tu profesión, saber computación, saber todas las habilidades que tiene que saber una persona, ¿no? En ese sentido, el nivel de exigencia para la sociedad ahorita, sobre todo metiéndonos a la productividad, ya en el aspecto laboral, es enorme. Y súmale ahora estas profundas carencias familiares, de autoestima, de falta de habilidades, como dijimos ahorita, sociales, etcétera, pues es el caldo de cultivo perfecto para una generación frustrada, una generación sin... Pero, por ejemplo, hablando sobre el estrés... ¿Será que hay ciertas personas que tienen una gran capacidad de manera natural de gestionar el estrés y ser más productivas cuando tienen el estrés encima? O sea, como dicen, tolerante al estrés y productivo. ¿Cómo se le dice? Los pinches perfiles de trabajo, ¿no? Que te dicen, saber que trabajar bajo presión. Sí. ¿Hay personas que se les da eso? Posiblemente sí, o pero... tienen porque traen un bagaje... En parte, yo creo que es parte de las dos cosas, pero... ninguna de las... El estrés nunca es saludable. O sea, en ninguna... Es un sistema de alarma, ¿no? A veces es, ¿cómo se llama? Algo de lo que no puedes huir, porque hay situaciones estresantes ante las cuales tienes que generar una respuesta. Ante un peligro físico, te genera estrés. Ante la muerte de un familiar, existe estrés. Ante la incertidumbre económica de sobrevivir el día de mañana, un bajo salario, un hijo enfermo, hay estrés de por medio y tienes que lidiar con él. Pero el ponerte tú mismo en situaciones de estrés constantemente con la finalidad de ser más productivo, ahí ya es enfermizo. Sí, porque estás generando la hormona esta que mencionas, cortisol, y es dañina, ¿no? Y es dañina a tu... No, y también es una olla de presión, pues. O sea, es una olla de presión. Entonces, si estás metiendo el estrés, sí te puedes hacer tolerante al estrés, pero también... en el momento en que este explote va a detonar en un problema, en una enfermedad, en un problema peor, empiezas a somatizar mucho de estas cuestiones. Sí. Lo más sano es ir siempre al psicólogo, pero también el psicólogo nunca va a suplir algo imprescindible, que es el cambio en tus propias rutinas diarias. Sí. Si hay algo que te está enfermando, o sea, si a mí me enferma, güey, comer atún con mercurio, sí, pues tienes que... ¿qué tengo que hacer? Dejar de comer atún con mercurio, güey. O sea, así, literal. Si a mí me friega, si a mí me está dañando el consumir tanto alcohol, cerveza todos los fines de semana, la solución no es cambiar de marca de cerveza, güey. Bajar la dosis, posiblemente. Bajar la dosis, ¿no? Tú lo dices porque no quieres dejar de tomar, pero sería realmente, si a mí me está afectando físicamente, lo dejo, lo corto. Lo tienes que dejar abruptamente, ¿no? Abruptamente. Y el problema es ese, pues, que en ocasiones hay trabajos que nos causan estrés, hay actividades que nos causan estrés, y
aun cuando lo podemos dejar, en ocasiones no los dejamos. Hay personas que no pueden dejarlo. No, es que hay personas, mira, es que también entra un dilema, güey. Hay personas que no aman lo que hacen y eso les genera un estrés, ¿no? Porque no se pueden dedicar a otra cosa más que eso. Pero también está la otra parte. Bueno, le dicen las personas, van con los psicólogos, ¿sabes qué? Pues si eso no te hace feliz y te genera estrés, pues déjalo. Y entonces la otra persona puede replicar, no, pues es que no es tan sencillo, porque tengo que pagar mis cuentas, el colegio de mis hijos, y es lo único que sé hacer, o sea, no me puedo dar el lujo de abruptamente salirme y órale. Entonces ahí entra un gran dilema, pues. Y ahí estamos en el asunto. Estamos en una sociedad enferma, sí, que nos enferma, o sea, nos empuja a entrar a esta carrera de productividad, a este tipo de trabajos estresantes, y ya cuando estamos dentro es muy difícil salirse. A eso me refiero, que estamos con una sociedad enferma. Y es lo que menciona el pensamiento marxista. Pues al final de cuentas, lo que dicen es que está este trabajador alienado porque el fruto de su trabajo está desconectado del mismo proceso y él no se reconoce como parte de su producto, de lo que está haciendo. Y entonces ahí viene una profunda desesperación de la persona al saber que lo que está haciendo no es significativo. A todas las personas nos gusta hacer cosas significativas. Cuando juegas fútbol y metes un gol, sabes que es significativo eso que estás haciendo para tu equipo, para las personas que te apoyan, para la gente que está en las gradas gritándote o felicitándote. Sí, cuando tú estás impactando pues, socialmente, ¿no? Sí, al grupo. O sea, realmente si te fijas, ¿quiénes son las personas con mayor estatus social? O sea, no económico, no político, social. Artistas, futbolistas, pensadores, escritores. Porque precisamente estos hacen lo que les gusta, apasiona y son bien remunerados, muy bien remunerados y tienen una gran... En ocasiones. Sí, pero... Y tienen una gran reconocimiento. Y porque tienen una repercusión social. O sea, sí. Suelen generar comunidad y en las comunidades a las que van dirigidos su actividad, normalmente son algo muy significativo y muy valorado. Entonces... Sí. Normalmente la mayoría de las actividades no son significativas, güey. O sea, no hay nada significativo en llenar una hoja de Excel con datos. Entonces, una persona, porque dicen que el éxito es subjetivo. Pues yo creo que, pero una persona exitosa sería tener esos tres aspectos. O sea, tener un gran reconocimiento y que te esté impactando socialmente a un grupo. Uh-huh. Segundo, hacer lo que realmente te gusta y te apasiona. Y tercero, el sistema capitalista tener una buena remuneración económica. Una remuneración económica digna. Yo creo que si se cumplen esos tres aspectos, serías una persona exitosa. Independientemente si eres futbolista, artista o cualquier cosa. O profesor de lo que tú quieras. O barrendero, lo que tú quieras. Pero si realmente cumple en lo personal a ti, independientemente si a otra persona piensa diferente que no es algo para él. Porque yo te puedo decir, a mí no me gusta ser carpintero. Yo lo veo algo, pues no me gusta. Pero otra persona se puede sentir orgullosa en eso. Porque le gusta. Sí. Y si gana bien, y si tiene gran impacto, que todo el mundo lo reconoce como un gran carpintero, obviamente esa persona va a ser exitosa. Se va a sentir exitosa. Y puede ser que en ese momento tú no lo reconozcas porque tú no habías aprendido a valorar la carpintería. Pero si un día te interesas y te das cuenta y empiezas a buscar cuáles son los 10 mejores carpinteros de México y empiezas a ver lo que hacen y tú mismo intentas hacerlo y dices, a la madre, eso está bien difícil, y ves a ese vato que lo haces, una vez te metiste a ese mundito, empiezas a valorar lo que esa persona hace, lo empiezas a reconocer y ya tiene un valor. Sí, lo reconoces en esa área. En esa área. Porque si te vas, por ejemplo, al deporte, pues hay ciertos personajes que están en ese mundo. Por ejemplo, si a mí no me gusta el fútbol, y no le he dedicado tiempo, para mí Leo Messi o Cristiano Ronaldo no va a ser para mí un personaje significativo. Pero para aquellas personas que sí el fútbol forma una parte importante de sus vidas, se dedican a seguirlo, lo han practicado, les gusta, son seres fuera de toda serie estos canijos, ¿no? O sea, son unos muy buenos jugadores, etcétera, son unos cracks. Y es precisamente porque ellos están formados en esa área, al menos culturalmente, ¿no? Entonces, pues sí, está bien. Y otro tema, la gestión del cambio. ¿Qué te parece que sea otra habilidad blanda? O sea, cómo saber, pues saber cómo, o sea, hay un cambio abrupto, por ejemplo, eso lo acabamos de vivir con la pandemia recientemente, lo estamos viviendo. La resiliencia. Cómo saber
pues gestionar el cambio. Imagínate, de la 8 de la mañana todos los vamos a las casas, mis hijos, tu papá, lo que tú quieras, tu Pero abuelo, también lo que tú quieras estar en el volvemos casa. a lo mismo. O sea, la capacidad de aceptar el cambio no es innata, también se trabaja. Tiene que ver con la plasticidad cerebral, pues. Y esa plasticidad cerebral de poder acoplarse a los nuevos cambios, nuevas tecnologías, nuevas situaciones, nuevas relaciones o entornos sociales, va muy ligada con el hecho de haber estado aprendiendo constantemente. ¿Pero por qué? Porque, mira, el ser humano se supone, o el mundo es dinámico, siempre hay cambios, siempre está cambiando de clima, siempre hay mañana, después hay noche. ¿Por qué el ser humano siempre se resiste a lo mismo? O sea, si ya está cómodo en un lugar, ¿por qué no tiene esa curiosidad de cambiar? Porque sabe bien que de la noche a la mañana tus seres queridos, pues es que si son mayores que tú, pues la previsibilidad, va a llegar un cambio y van a fallecer. La previsibilidad de los eventos es una tentación muy fuerte, güey. O sea, y esto viene con la cultura agrícola. O sea, cuando el ser humano se hizo sedentario, se acostumbró al hecho de tener una reserva constante o un suministro constante de alimentos con la agricultura. Y el poder prever, el tener una rutina te permite a ti pensar en meses, años, lustros, décadas, y el poder hacer planes respecto a eso. Entonces, las personas normalmente buscamos cierta rutina porque nos permite a nosotros planear a futuro. Porque si estamos todo el tiempo considerando únicamente el cambio, pues hay peligros. Sí, hay peligro de que nunca construyas nada, ¿no? Sí, y estás pendiente de que cualquier persona va a llegar a robarme, como los en la época de antigua, ¿no? Que pues, siempre estabas ahí en las cuevas, ¿no? Me imagino un vato ahí en las cuevas y cuidándote de que no llegara un león o sea, otra tribu. No podías planificar nada, simplemente estabas al pendiente de agentes externos que te fueran a comer. Sí, y ahorita, por ejemplo, hay pruebas de que posiblemente nuestros ancestros Homo sapiens, que vivían todavía de forma nómada, cazadora, sí, ¿no? Eran mucho más inteligentes que nosotros, por la cantidad de información que tenían que mantener ellos. O sea, tenían que tener la información de a qué huele esta cosa, poder ver qué huella es esta, poder saber qué valla es esta que me voy a comer, si es venenosa, si no, con qué planta me puedo curar, qué animales son comestibles, qué no, en qué lugar está el río, en qué lugar está el agua, cuál es la zona de caza. O sea, había un montón de información que tenían que tener en cuenta en su día a día, y por lo tanto ellos tenían un cerebro más desarrollado, un cerebro mayor. En cambio, a veces la rutina, la previsibilidad de los eventos, todas estas cuestiones nos hacen seres un poquito menos inteligentes, pero también la comunidad o las ventajas que tenemos tecnológicas nos hacen capaces de hacer cosas mayores a las que pudieron hacer nuestros ancestros, ¿no? Sí, como que te vas apoyando, ¿no? Con algo externo. Si alguien te dijera, mira, vas a tener una vida más cómoda, con menos peligro y con más certeza de supervivencia y de alimentación y de todo, pero te vas a hacer más pendejo. ¿Tú qué dijeras? Pues yo creo que sí acepto. Es el asunto, pues. Que eso hicimos. La misma... Y fue evolucionando el cerebro. El mismo cambio nos fue empujando y nos dijo, está bien, te voy a dar más alimento, te voy a dar mayor esperanza de vida, te voy a dar mayor capacidad reproductiva, pero vas a perder todas esas habilidades que tenías tú siendo un cazador-recolector nómada. Porque si te vas a los animales, güey, por ejemplo, un perro, por ejemplo, yo tengo una perrita y pues constantemente le dan comida, le dan agua y es todo, güey, pero no sabe andar en la calle. No. Porque nunca he estado en la calle. Y ve un perro callejero, es un zorro el vato. Y no corre, o sea, va a ser muy sumisa y va a ser una presa fácil. ¿Por qué? Porque pues toda su vida no desarrolló eso, o sea, no estuvo... su cerebro no estuvo estimulado bajo esas ciertas peligros. Y ha perdido plasticidad cerebral. Ha perdido plasticidad o una habilidad, no sé. ¿Sí? Entonces, está curioso ese tema porque, pues sí, es necesario tener estímulos de todo tipo, salir a la sociedad y adaptarse a todo lo que tú quieras, pero yo creo, güey, que ahorita en el mundo actual, o sea, una persona no tiene buen manejo del estrés a lo que estamos manejando, o de perdida... que tenga cierto nivel de resiliencia básica, güey,
que no se atore bajo cualquier... Yo más que el manejo del estrés, güey, es que esa idea de manejo me causa controversia porque parece que las mismas empresas o los empleadores quisieran que tengas buen manejo de la empresa para aventarte más chamba. Sí. Y yo creo que no es la forma de ejemplificarlo. Más bien yo diría una inteligencia emocional más desarrollada para saber en qué momentos puedes seguirte exigiendo y en qué momentos tienes que parar o en qué momentos por salud o buscar ayuda, pues ir al psicólogo, ir con el neurólogo, ir con cualquier especialista o de plano cortar con esa actividad que está siendo negativa en tu vida, pues. Sí. Y con esto no quiero mencionar de que, aléjate de la negatividad, no, pero cuando una actividad te está enfermando, ahí sí tienes que alejarte. Pero como dicen las actividades tóxicas o personas tóxicas, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, más que manejo del estrés en sí, saber identificar qué nivel de estrés todavía es no saludable, pero válido o tolerable, y en qué momento ya no puedes soportarlo, ya no puedes tolerarlo y tienes que irte o tienes que buscar ayuda, ¿sale? Y en la cuestión del cambio, la resistencia al cambio, yo sí creo que es una cuestión de plasticidad cerebral, y hay personas que nunca han trabajado la plasticidad cerebral, o sea, nunca se han dedicado a aprender cosas nuevas, unos porque no pueden y otros porque no quieren, porque también la sociedad contemporánea te está dando constantemente estímulos placenteros que te hacen la vida muy cómoda. Por ejemplo, muy pocas personas se dedican a leer, muy pocas personas se dedican a desarrollar otro tipo de habilidades manuales, lo que tú quieras, porque pues es muy cómodo estar frente a la televisión jugando videojuegos. No, y otra cosa también es que cuando, por ejemplo, te identificas como una persona, por ejemplo, yo estudié tal, no sé, psicología, y yo me identifico como un psicólogo. Entonces ya yo me voy a cerrar y ya no voy a aprender música, no voy a aprender filosofía, no voy a aprender literatura. Eso pasa mucho con los ingenieros. Porque, sí, yo voy a hacer esto, arquitecto, ingeniero, y ya. A mí no me hables de esas pendejadas de filosofía porque yo soy ingeniero. Yo me identifico como eso, entonces yo me voy a dedicar a eso. Y si te vas a otras épocas, güey, por ejemplo, este tipo de... era, por ejemplo... este güey, el Arquímedes, Aristóteles, grandes pensadores, si tú ves su currículum, no eran solamente no desempeñaban no solamente una actividad o en una área, güey, eran matemáticos, filósofos, y es que si ingenieros, artistas, pintores. Ya ves este vato, el que tuvo muchas inteligencias, el Da Vinci fue el que... Ese vato fue de todo, Leonardo da Vinci, casi todas las personas del Renacimiento, Da Vinci, Miguel Ángel. Sí. Es porque en esa época no estaba ese sistema de que yo soy arquitecto, solamente me voy a dedicar a la arquitectura y hasta ahí. O sea, sí es... Y es que si nos vamos a la definición más básica de inteligencia, que es la capacidad de interconectar distintas ideas y encontrarle un nuevo sentido, entre más áreas del conocimiento tengas desarrollado, más conexiones vas a poder generar a otro lado, pues. Sí, porque dices, güey, ¿para qué te metes en YouTube, güey? Si tú eres ingeniero, güey. Mames, güey, ¿qué te tonteras? O sea, ese tipo de pensamientos yo lo tenía. Pero después me fui dando cuenta, ¿por qué no? Si una persona puede desarrollar otro tipo de habilidades y como dices tú, interconectar otras conexiones. Que, por ejemplo, muchos valoran el pensamiento lateral. Piensa fuera de la caja. Crea nuevos caminos. O sea, piensa en nuevas alternativas. Busca nuevos horizontes. ¿Cómo lo vas a hacer si todo el tiempo estás haciendo lo mismo, pensando lo mismo, bajo las mismas reglas en la misma área del conocimiento? Necesitas salirte de esa área para poder encontrar novedades para ti, o sea, alternas a lo que normalmente piensas, haces, consumes. Como citaba Albert Einstein, que no sé si lo decía, pero sí lo citaba. O sea, no hagas cosas, o sea, si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas distintas. O algo así. Que está muy choteado esa frase. Pero pues sí es cierto, güey. O sea, sí. Así que si ustedes son mancos en algún videojuego, cámbiense de videojuego. Posiblemente en alguno van a ser buenos. Puede pasar de que si te dedicas a otro tipo de cosas, siendo un profesionista en cualquier área, capaz y descubres, güey, que eres naturalmente muy bueno en eso, güey. Exactamente. Imagínate, güey, que yo diga de la noche a la mañana, voy a entrenar box. Y me doy cuenta que naturalmente mis condiciones físicas... Tú ya no, porque estás pegándole al treintón ya. Sí, estás llegando, acercándote cada vez más a los 30 y ya estás llegando a la edad límite, ¿no? Pero... Sí, pero de manera... Me refiero a que técnicamente, o sea, que tengo una gran habilidad en reflejos, quitarme golpes.
O sea, imagínate, o sea, yo sé que conforme va pasando el tiempo esas habilidades se van degradando. Pero naturalmente yo creo que todavía estoy en una edad de que pueda tener buenos reflejos. O sea, porque hay personas, güey, que no se les da los deportes. Naturalmente. Vamos a suponer esto. Normalmente tú cocinas lo básico, un huevo, etcétera. Pero que un día tú te dedicaras realmente a aprender cocina y resulta que tienes una sazón, güey, de chef. O sea, de un chef 5 estrellas. Y pones un restaurante y te pega, te haces multimillonario. O sea, puede pasar, pero no va a pasar si tú no empiezas a probar, por ejemplo, cocinar. Sí. O puedes ser un gran diseñador de modas. Tu máquina dices tú, no, pero esa madre es de joto. Están todos los prejuicios, ¿no? No, que esa madre no es de tal, que no, que van a pensar, etcétera. Pero posiblemente lo seas. Y la moda es una de las actividades mejor pagadas, ¿no? Yo digo que sí, hay que calarle de todo, intentar de todo bajo tus posibilidades. Obviamente hay cosas que no puedes llegar, o sea, que está a tu alcance, que acá alcance llegar, pero imagínate, güey, o sea, imagínate que un día te hagas escritor, güey. Yo voy a hacer publicas un libro y no sabías que tienes ese talento y que se te da de manera natural y que las personas te lo reconozcan. Y esa es la importancia del ocio. O sea, a eso me refiero también con la cuestión de saber identificar el orden de los tiempos. Porque sí, uno tiene que tener dentro de sus habilidades blandas la capacidad de dejar tiempo para explorar nuevas habilidades o actividades, y eso se llama ocio. Y el ocio es generar actividades que te permitan a ti desarrollar nuevas capacidades. Porque como ya nos dimos cuenta, gran parte de todas estas habilidades blandas no vienen de fábrica. Hay que desarrollarlas. Y si no pones un tiempo específico para desarrollar lectura, expresión oral, manejo de las emociones, autoconocimiento, disciplina, orden, etcétera, no van a venir por ciencia infusa, pues. Sí. Entonces, ¿cuál será el prototipo perfecto de un ser humano contemporáneo? Que tenga habilidades técnicas, que son primero muy que importantes. Nada, desgraciadamente, güey, y el problema, aquí ya vamos al asunto. Existe una limitación material para poder tener ese tiempo libre. Entonces, o sea, sí necesitas cierta garantía material para poder dedicar un tiempo a estas habilidades. O sea, para poder desarrollar esas habilidades. Sí, porque si eres una persona con escasos recursos, nunca vas a tener acceso No, y es que lo principal ahí es no morirte de hambre, güey. Cuando eres una persona de escasos recursos, tienes que chingarle. No puedes darte el lujo de ponerte a leer el Quijote de la Mancha. Ni aprender a despejar. Ni aprender a despejar, güey. Porque tienes que comer, güey. Exactamente. Y es una necesidad fisiológica que sí o sí. Y es algo que la gente no entiende. Y comúnmente, si te fijas, todas estas altas expresiones del espíritu humano, el arte, la filosofía, la literatura, la oratoria, el ser carismático, habilidades sociales, etcétera, normalmente pertenecen a una clase social muy alta o media, o por lo menos con el privilegio suficiente como para tener tiempo de desarrollarse. Sí, porque ya tienen todas esas necesidades, como tú mencionas, básicas ya cubiertas por default. Sí, y tienen tiempo disponible para dedicarle al ocio autoformativo. O sea, pues imagínate, güey, si tú dijeras, es que yo no tengo necesidad de trabajar porque no tengo dinero, tengo todas mis necesidades cubiertas. Vas a explorar otras cosas, güey. Te vas a hacer al Tíbet o no sé lo que tú quieras, pero vas a estar explorando otras cosas porque vas a tener ese lujo. Y capaz y desarrolles una habilidad y seas un gran pensador, seas una persona más consciente. ¿Pero por qué? Porque tus condiciones materiales hicieron que llegaras a ese punto. Y ese es un consejo muy importante para todos los jóvenes que todavía viven en casa de sus padres, que se pueden dar el lujo de... Sí. Válgame la palabra, ¿no? Ser mantenidos, ¿no? Esos muchachos de que están estudiando su secundaria, su prepa, o que todavía están en la universidad, pero viven en casa de sus padres y sus padres los apoyan. Dense la oportunidad de aprender música, guitarra, arte, pónganse a leer, tienen tiempo libre. Desarrollen estas habilidades blandas que les van a dar a ustedes la capacidad de tener una vida más digna y más plena en un futuro. Y van a ser de ustedes personas más civilizadas y por lo tanto más valoradas dentro de la sociedad. Como decía mi familia, ¿no? O sea, si desarrollas ese tipo de habilidades vas a caber en donde sea. O sea, no te van a hacer el fuchi. Y en ningún lado vas a sobrar. Exactamente. O sea, hay gente que sobra porque a veces es incómoda al ser una carga. Y hay veces que faltan personas que no tienen esas habilidades. Y como dices tú, es totalmente cierto, ¿no? Una persona que es civilizada, agradable,
que se expresa bien, que es proactiva, que tiene empatía, que es capaz de resolver problemas, manejo de las emociones, etcétera. Faltan personas así. Y en ningún lado van a sobrar. Y en todos lados faltan. Entonces, sí es imprescindible hacerlo, sí es imprescindible fomentarlo también en nuestros sistemas educativos, ¿no? Sí. Concursos. Tengo rato que yo no veo en muchas escuelas concursos de oratoria. Tengo muchos ratos que no veo en muchos lugares concursos de expresión oral, expresión escrita. O sea, todo ese tipo de actividades sí hay que fomentarla porque no son, como muchos dicen, pendejadas, ¿no? Porque hay muchos profes que dicen, no, esas son pendejadas. Lo que importa es que aprendas a despejar y que te vayas a trabajar a la fábrica, güey. Sí. Entonces, sí hay que fomentar el arte, fomentar la literatura, fomentar todo este tipo de habilidades y todo este tipo de bagaje oculto que te va formando a ser una mejor persona. Y que te va y que te permite a ti también transmitir esos conocimientos y esas enseñanzas a otras personas. Sí, y ya que tengas desarrolladas ciertas habilidades, pues como dices tú, como no es algo cuantificable, es algo cualitativo, pero pues adentramos también a la mejora continua. Si yo soy un buen orador, puedo ser mejor. Si soy un buen ciudadano, puedo ser mejor ciudadano haciendo otro tipo de actividades, activista, lo que tú quieras. O sea, siempre hay un rango. O sea, no hay un tope, pues. O sea, yo puedo ser muy bueno en algo, pero puedo ser mejor en una habilidad blanda. Y es que como el buen desempeño en esto se mide en el reconocimiento, siempre hay personas que van a estar abiertas a reconocerte, siempre y cuando seas un aspecto significativo o una experiencia significativa en su vida. Sí. Por ejemplo, los deportistas se me viene a la mente. En los deportistas, como todo, ¿no? Aunque sean muy buenos, siempre hay siempre está su reconocimiento, por algo está ahí, pero también un sector que son los detractores, güey, que están criticando porque ven una carencia en él, y es válido, es su opinión y es subjetivo, que volvemos a lo mismo, caemos en que las habilidades blandas o técnicas, bueno, las habilidades blandas caen en la subjetividad del individuo, pero ¿qué pasaría, güey? Yo creo que el éxito total, güey, de esa persona es que todo mundo, imagínate que todo el mundo te reconociera como un buen ciudadano, como un buen en ese aspecto. Pues ahí ya yo creo que ya sería el estar en la es cima, imposible, ¿no? Que quizá que todos, porque siempre va a haber personas con una posición contraria a la tuya, pero con que tu comunidad te reconozca, yo creo que es suficiente como para mantener un sentimiento de gratificación importante. O sea, y ese es quizá el problema ahorita, que no existen comunidades lo suficientemente sólidas o lo suficientemente integradas, ¿no? Como para generar estas acciones. Porque sí, está canijo que te reconozca todo el mundo. ¿Cuántas personas realmente pueden acceder a esa posibilidad? Sí. Bueno, es una que se me vino a la mente, pero sí. Sí, está muy cabrón. Pero imagínate, güey. Será un mundo de... Serás un dios, serás... Ni Jesucristo, güey, tuvo esa... Tampoco, no te vayas tanta. Tuvo esa dicha de no. que todo lo reconociera, ¿no? Jesucristo sí lo tuvo, pero 1000 años después, 600 años después. No. O sea, al punto de que seguimos marcando el tiempo antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Pero en ese sentido, también no irnos a los extremos, ¿no? O sea, el hecho de que existan personas con ese reconocimiento no quiere decir que uno deba medir la gratificación que uno recibe o la vara. Uno no se tiene que medir con la vara con la que otras personas se miden, pues. Porque no todas las personas han tenido los mismos beneficios ni vienen del mismo contexto, etcétera, pues. O sea, yo no me puedo medir con el estándar de un ingeniero o de un matemático, de lo que sea, en resolver problemas. Igual un problema que esa persona lo resuelve en 30 segundos, a mí me va a tomar 5 minutos o 10 minutos. Sí. ¿Por qué? Y no me puedo sentir deprimido por eso, porque yo sé que no tengo una formación lo suficientemente amplia. Y no está dentro de tus intereses, posiblemente. O ponle que sí dentro de mis intereses, pero como hobby, pero no como algo profesional. No como tanto, sí. Bueno, pues lo que rescato de aquí es eso, güey. 3 cosas para sentirse satisfecho, una persona satisfactoria de los 3 aspectos, ¿no? Hacer lo que te gusta, que está muy cabrón. Encontrar algo que te guste realmente y que sepas sacarle dinero y que también tengas un reconocimiento por parte de esa comunidad. Ahí sería, yo creo, los 3 factores. Exactamente. Yo coincido totalmente contigo. O sea, algo que sea significativo para ti, para tu comunidad, que sea valorado,
algo que lo te disfrutes. permita vivir dignamente, Sí, sí. y algo que sea para ti, algo que disfrutes y que no sea algo que te cause un agobio constante, ¿no? Muy Ustedes bien. coméntenos ahí en comentarios qué creen ustedes que es aquello que puede nosotros construirnos como personas mejores, como personas más completas. Coméntenos qué habilidades suaves ustedes consideran más valiosas. O si nos faltó mencionar alguna aquí en el podcast, adelante. Coméntanos ahí, por favor. ¿Cuál crees que sea tu mayor habilidad? ¿Suave o No sé. blanda? No sé. Yo nunca me he hecho, o sea, yo no me he hecho la pregunta. Blanda tengo la panza, güey. Pero yo no te sabría decir. No, ¿sabes es que, a ver, podría decirlo uno, pero también ahí entra el aspecto de la modestia, ¿no? Porque como es subjetivo, posiblemente yo pueda decir algo de lo que me siento muy orgulloso, de lo que he trabajado, posiblemente dices tú, No es güey, no es cierto, cierto, güey, te falta un chingo, güey, pero tú no sabes lo que me ha costado desarrollarla, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Entonces, ahí por eso, en ese aspecto es muy difícil también medirse con esas varas. Pero, eso, como dices tú, es el currículum oculto. uh-huh. Entonces, ¿qué responsabilidades son para las personas que tienen que identificar las habilidades blandas de otras personas? Porque está muy cabrón, güey. Está muy cabrón. Las habilidades técnicas, como, ¿lo sabes hacer, sí o no? Sí. ¿Sabes programar? Ok, contratado. Pero no sabes en qué bestia o qué santo estás contratando. O sea, Sí. O sea, está cabrón. Y pues, nada, ahí comenten qué otros temas quisieran ver. Denle like al video, nos están apoyando bastante con cada like que le dan. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Síganos en el resto de redes, en Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Pueden escuchar también los episodios en Spotify. Y pues nada, ¿no? Aquí estamos trabajando en este proyecto y esperemos que les guste y esperemos que sigan apoyándolo como hasta ahora. Nada, no nos queda más que despedirnos. Despedirnos, y este fue otro episodio más de Se hizo la Machaca. Se hizo la Machaca Podcast. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan bonita tarde, día, noche, a la hora que sea que nos escuchen. Hasta luego.